Cuando en 1914 Freud y sus leales discípulos se encontraban saboreando el triunfo de haber apartado a Jung del movimiento psicoanalítico, en Sarajevo ocurrió la muerte o el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Como saben, este evento precipitó uno de los acontecimientos más destructivos del siglo, mismo que le daría la oportunidad a los analistas de aplicar y demostrar el valor de sus teorías y métodos terapéuticos, pues finalizada la Primera Guerra Mundial, reaparecieron los estados similares a los tratados por Breuer y Freud en 1890. Cuando este evento en Viena se contraponían los estados de ánimo. En unos era más bien resignado por los familiares, amigos o conocidos que eran llamados a filas, pero también se multiplicaban las escenas de júbilo. Freud, que siempre se apartó de la política, que siempre se había mostrado o que siempre había mostrado escaso patriotismo, se entusiasmó por el estallido de las hostilidades, tal como se lo escribe a Abraham. Afortunadamente, mis 3 hijos no están afectados. 2 de ellos están declarados definitivamente inútiles. El tercero ha sido mandado a la reserva por segunda vez. Puede que sea la primera vez en los últimos 30 años que me siento austriaco y estoy dispuesto a dar otra oportunidad a este tan desesperanzado imperio. El humor está siendo excelente por todas partes. El efecto liberador de la acción valiente y el firme apoyo de Alemania contribuyen mucho a ello. En todo el mundo se observan los actos sintomáticos más genuinos. Bueno, incluso Jones, que se dedicó a tergiversar la imagen de Freud, a justificar sus acciones, se asombró por el arrebato de este. La primera reacción de Freud a la declaración de guerra fue realmente inesperada. Cabía suponer que un sabio de 58 años habría de sentirse simplemente horrorizado ante los hechos, cosa que ocurrió con muchos otros. Sin embargo, su primera reacción fue más bien de entusiasmo juvenil, que no era otra cosa, al parecer, que una resurrección de un entusiasmo bélico de la adolescencia. También a Ferenczi le expuso su fervor patriótico. Al igual que muchos conciudadanos, Freud no concibió la posibilidad de que los ejércitos se mantuvieran en lucha o en pie durante tanto tiempo. Estaba de acuerdo con la guerra, pues creyó que ésta tendría un efecto liberador. Solo una pequeña minoría se opuso categóricamente desde el primer momento, como fue Albert Einstein, Rosa Luxemburgo, Oscar Kokoschka, pero desde luego también hubo quien anticipó y advirtió estas atrocidades mucho antes, y este fue Friedrich Engels. En agosto la Gran Guerra derrumbó el concepto idealizado y nada realista que tenía Freud. Su hijo Martín se alistó como voluntario en Rusia e Italia. Oliver sirvió como ingeniero y Ernest fue llamado a filas en septiembre. Combatió en Italia a partir de 1915. Sus colegas también intervinieron. Ferenczi fue convocado como médico en el ejército húngaro y Abraham se presentó como voluntario para servir en un hospital militar alemán. La mayoría de los ciudadanos vieneses se incorporaron al trabajo voluntario. Los médicos emprendieron una campaña de vacunación a domicilio y también muchas mujeres adineradas donaban sus joyas para contribuir al esfuerzo bélico. Seguramente se preguntarán qué hacía Freud. Bueno, en agosto de 1914 le escribe esto a Ferenczi. Para no sentir la monotonía, Rank se pondrá mañana a catalogar mi biblioteca, y yo me he inventado un divertimento parecido. Estoy haciendo un registro de mis antigüedades y las estudio y describo pieza por pieza. La guerra pronto adquirió un matiz despiadado. Los ejércitos se diezmaban, miles y miles de hombres desaparecían, morían o eran prisioneros. Freud se comenzó a preocupar por las revistas psicoanalíticas, que la asociación desapareciera o que no pudiera incluir el calificativo de internacional, y la realidad del conflicto lo obligó a replantear sus antiguas ideas sobre la guerra, que irían de consono con los planteamientos psicoanalíticos. En febrero de 1915 pronunció un discurso que más tarde sería Nuestra actitud ante la muerte, la primera parte de un ensayo más extenso
de consideraciones de actualidad sobre la guerra y la muerte, y en estos ensayos no dio cuenta de su propio temor a la muerte que siempre lo angustió, sino que lo manejó o lo desplazó como angustia de la sociedad en general. Expresó su posición personal, pues mencionó que la ciencia había perdido su imparcialidad y sus servidores buscaban arrancarle armas para derrotar al enemigo. El discurso iba dirigido a quienes, como Freud, estaban en el frente hogareño, esperando noticias de sus familiares que se hallaban en el frente real. Tiene unos pasajes interesantes, pues da cuenta cómo el Estado prohíbe al individuo recurrir a la injusticia, no porque quiera eliminarla, sino porque busca monopolizarla, pero ello los insta a la obediencia y al sacrificio. También dice que la cultura tiene por base la hipocresía, que lo único que produce son hipócritas que no viven de acuerdo con su verdad psicológica, y por ello hay que recurrir al mundo de la ficción o la literatura, pues ahí todavía se encuentran hombres que saben morir, aún más hombres que perpetran la muerte de otro. Expresa que el psicoanálisis ha alumbrado cómo la guerra desnuda al hombre primitivo que hay en cada uno de nosotros, la manera en que la pulsión sexual y egoísta ha transmutado en pulsiones sociales, cómo fueron convertidas por la cultura en emociones de meta inhibida, es decir, la manera en que fueron guiadas, que se fusionaron unas con otras o que cambiaron sus objetos. Dice que por formación reactiva el egoísmo se convirtió en altruismo, que la mayoría de los adultos que albergan sentimientos altruistas o filántropos de pequeños fueron egoístas, sádicos o incluso torturadores de animales. Arguyó además que una prohibición tan fuerte como la de matar tuvo que ir dirigida forzosamente a un impulso igualmente fuerte. Precisamente lo imperativo de no matarás nos da la certeza de que somos del linaje de una serie interminable de generaciones de asesinos que llevan en la sangre el gusto de matar, como quizá lo llevemos todavía nosotros. La epidemia de enfermedades mentales había iniciado ya en septiembre de 1914. En el frente occidental, varios hombres tuvieron que ser evacuados de la batalla por estar incapacitados por trastornos mentales o trastornos nerviosos. Por la época en que Freud preparaba su conferencia, miles de soldados y oficiales recibían tratamiento o tratamientos que posteriormente recibirían el nombre de neurosis o psicosis de guerra. Los testimonios de daño psicológico de las tropas bien podrían haber representado un reto de explicación y tratamiento para ese tropel de hombres, de los cuales quedarían discapacitados. Es más, la guerra había repercutido en las emociones de la sociedad en general, se habían conmovido sus valores, su moral, sus expectativas. Sin embargo, Freud estaba convencido de que la matanza de guerra era coherente no solo con la naturaleza fundamental y subyacente de los soldados, sino en general del hombre. Incluso afirmó que la guerra mejoraría la vida. No vio el profundo impacto perjudicial que tendrían las experiencias de combate. A pesar de su experiencia psicoanalítica, la visión de Freud era bastante parcial. Afirmó que en el fondo nadie cree en su propia muerte, pero que no debe inhibirse una postura realista. No solo haría la vida más interesante, sino que le restablecería su pleno sentido. Recomendó la aceptación estoica y afirmó que la guerra no podía abolirse. Repitió la vieja máxima: si quieres conservar la paz, ármate para la guerra. Desde luego que desde su escritorio no consideró el miedo como una de las emociones decisivas y fundamentales que experimentaban los soldados en el campo de batalla. Al considerar que en el nivel más profundo nadie cree en su propia muerte, esta quedaba relegada y solo era producto de la conciencia de culpa. Esto, para quienes en verdad lloraban la muerte de alguien, era meramente un paliativo frío y desconsiderado. Freud se precipitó a brindar una explicación radical y simplista, hizo otro intento de interpretación universal acerca de la naturaleza especialmente destructiva de la guerra. No explicaba ni la situación actual, ni por qué había aparecido en ese momento de la historia, de manera que por ello jamás imaginó el estallido de esa guerra, ni tampoco vaticinó la emergencia del nazismo, del fascismo, del estalinismo. Freud adoptó una postura que, si al final resultaba que algunas de sus viejas ideas eran erróneas, por lo menos la guerra confirmaría sus teorías psicoanalíticas sobre la naturaleza irracional del hombre,
sobre la disposición inherente del ser humano a agredir, aunque escribió también en sus ensayos sus esperanzas sobre el futuro, sobre el ennoblecimiento de los instintos de los soldados que pondrían fin a la guerra, pues en su correspondencia era todo lo contrario. Ahí expresaba sus ideas totalmente pesimistas. Mientras el resto del mundo se sumía en un caos aún más destructor, Freud temía la pérdida de sus hijos, pero la sensación que tenía de que su interpretación de la guerra ratificaría sus hallazgos psicoanalíticos le permitieron mitigar su angustia con especulaciones. Los años siguientes fueron muy productivos. Retomó alguno de sus escritos que le había preocupado desde los estudios sobre la histeria. Era su libro sobre la metapsicología, donde iba a abordar de manera abstracta la pulsión y sus destinos, la represión, lo inconsciente, pero como ocurría con la mayoría de sus teorías a partir de 1910, estos postulados estarían bastante alejados de la observación directa. Era más bien una combinación de su autoanálisis encubierto, las disputas con sus enemigos e ideas astutas apoyadas con su genialidad prosista. Era su hijo ideal y angustiado, como le escribiría a Fliess. Resulta significativo que los escritos de esos años se hace escasa mención a la guerra. En sus conferencias de introducción al psicoanálisis solo un comentario de peso había, de entre las más de 400 páginas. En sus obras metapsicológicas no se mencionó en absoluto. Duelo y melancolía, que abordaba directamente el tema de la muerte, no ofrecía ningún ejemplo de la muerte, de la pérdida o de los temores que preocupaban a tantas personas durante aquella época. El sufrimiento de la población civil se incrementó por el bloqueo naval que provocó una grave escasez de alimentos y de combustible. Incluso las familias acomodadas como la de Freud se notaban las privaciones. Por ello recibía en casa generosos obsequios de colegas y seguidores en forma de comida o de puros. Sobre todo estos obsequios venían de Eitingon y Ferenczi. En este sentido, Freud pasó la guerra indemne. Desde luego que hubo también gente de la periferia, de los barrios periféricos de Viena, que morían de hambre. El 4 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio en Austria y por fin concluyó la guerra, pero sus 4 años de duración hicieron estragos en la mente de todos aquellos que pasaron por ella. La psiquiatría y el psicoanálisis se enfrentaron a una gran epidemia de enfermedades, ya que las autoridades sanitarias no sabían cómo entender ni mucho menos tratar a muchos soldados aquejados de neurosis de guerra. Estos estados pues no tenían bases médicas o neurológicas. Incluso llegaron a pensar que se trataba de una enfermedad de carácter médico-militar. En Inglaterra, algunos médicos como Elliot Smith, William Brown, Ernest Simmel habían visto de cerca miles de casos de neurosis de guerra en Inglaterra y Francia. Vieron que los síntomas de las víctimas guardaban un parecido sorprendente con la histeria que Freud y Breuer habían tratado en 1890. Los pacientes mostraban expresiones físicas de emociones contenidas, cómo eran incapaces de descargar sus sentimientos abrumadores y cómo estos se materializaban en síntomas somáticos como los descritos por Breuer con Ana O. Y al igual que ella, no recordaban los acontecimientos culpables del trastorno, eran inconscientes. Brown utilizó el tratamiento de abreación, es decir, bajo una especie de hipnosis, los hombres podían liberar sus emociones y recuperar sus recuerdos con viveza. Ernest Simmel descubrió que podía ayudar a los soldados haciendo que los acontecimientos traumáticos se hicieran conscientes. Mucho antes, y al igual que Breuer, había descrito una escisión de la personalidad que se producía en situaciones de terror extremo e indefensión, de manera que ya había advertido el carácter liberador de expresar las emociones. En el marco del tratamiento utilizó la asociación libre, la interpretación de los sueños y la catarsis. Simmel también describió que los sueños y las fantasías de los soldados no eran para nada cumplimientos de deseos, sino que eran intentos de aceptar la devastación que habían sufrido. Estos médicos conocían, como se ve, las ideas de Freud, pero ninguno era psicoanalista o formaba parte del movimiento.
por lo que gozaban de la libertad para seleccionar aquellos aspectos o teorías o incluso los métodos que encajaban con sus observaciones. Lo que más útil les resultó fue la teoría y terapia postulada por Breuer y Freud inicialmente en los estudios sobre la histeria, es decir, veían los síntomas como consecuencia de traumas graves. Freud informó a Abraham de la labor de Simmel en 1918. No pude rastrear cómo dio Freud con su labor, pero esto le escribe a Abraham. Hace unos días recibí un escrito de Alemania que debe tener un interés particular para usted. No se lo puede enviar porque quiero que se difunda aquí, pero no le costará conseguirlo. Neurosis de guerra y trauma psíquico. Descripción de sus relaciones mediante estudios psicoanalítico-hipnóticos de Ernest Simmel, actual médico y jefe de un hospital especializado para neuróticos de guerra. Es la primera vez que un médico alemán se refiere sin desprecio y sin reserva al psicoanálisis, representado y demostrado mediante ejemplos su extraordinaria eficacia en la terapia de las neurosis de guerra, y además juzga con probidad la teoría sexual. Sin embargo, no sigue al psicoanálisis propiamente dicho. Su punto de vista es esencialmente catártico. Practica la hipnosis que forzosamente le oculta la resistencia y las pulsiones sexuales, pero lo justifica acertadamente con la necesidad de un éxito rápido y con la generalización del tratamiento. Creo que con un año de formación convertiría a este hombre en un buen analista. Su comportamiento es adecuado. Lo que esta misiva significa fue retomada posteriormente por Anna Freud. Ella mencionó que cuando se examinan las personalidades de los que por autoselección se convertirían en los primeros psicoanalistas, se observa que conocían el sufrimiento neurótico por experiencia propia, que estaban insatisfechos, que eran soñadores y que desde que se institucionalizó el psicoanálisis, este se decantó por los sujetos sobrios, bien preparados, suficientemente laboriosos y pues quedaron excluidas las personalidades excéntricas, excesivas de imaginación, desde luego los mentalmente afectados. No obstante, para Freud, el que Simmel pudiera llegar a ser un buen analista depende de si su comportamiento es adecuado. Esto es lo mismo que pasa en las escuelas o en las asociaciones de psicoanálisis. Cada una espera de una u otra manera determinado modo de comportamiento. Vamos a ver lo que le contesta Abraham en relación a Simmel. Encargué que me trajeran el libro de Simmel y lo acabo de leer. Yo también estoy sorprendido de la productividad y, aún más, del coraje del autor y de su protector. Me pondré en contacto con el autor, a ver si puedo contribuir a que le ganemos para nuestra causa. En su libro encuentro confirmadas muchas experiencias mías en el hospital militar. Quizá pueda concertar una entrevista con él. En efecto, Abraham conoce a Simmel y lo invita al Congreso de Berlín, donde, según dice Abraham, defendieron la causa y donde se da cuenta de que Simmel no presenta el comportamiento adecuado como lo esperaba Freud. Así le escribe Abraham a Freud. Durante el viaje de vuelta de Budapest y más recientemente en Berlín he conocido más de cerca a Simmel. Aún no supera ni remotamente la perspectiva Breuer-Freud. Tiene fuertes resistencias hacia la sexualidad, resistencia que él mismo no acaba de explicarse y, por desgracia, en el Congreso de Berlín llegó incluso a resaltar que, según sus experiencias, la sexualidad no tenía ninguna importancia significativa ni en las neurosis de guerra ni en los análisis. Puede que evolucione, pero no podemos estimarle un mérito demasiado alto. En resumidas cuentas, la carta que usted me enseñó en Budapest no da una imagen completa de él. Para cuando le llegó esta carta, Freud ya había dispuesto de 1000 coronas de la Fundación Bonfrey para premiar a Simmel y a Abraham por su labor médica. De esta manera, Simmel, que estaba convertido que si recibía la formación adecuada sería un buen analista, se hizo analizar por Abraham y pronto sería parte de lo que luego fuese el Instituto de Berlín. Más tarde se celebró en Budapest el quinto Congreso Psicoanalítico Internacional, justo cuando la guerra estaba terminando. Los integrantes del movimiento y Simmel presentaron sus trabajos. Simmel resumió los hallazgos presentados en su libro anterior. Ahí anticipó los descubrimientos sobre los traumas de los sobrevivientes, así como su tratamiento, y trató con deferencia la importancia de la sexualidad. La presentación de Abraham, como era de esperar, fue por lo demás doctrinaria.
aunque también había tenido experiencia directa con numerosos hombres aquejados de neurosis de guerra, explicó que los síntomas de los soldados traumatizados se basaban por completo en factores sexuales. Los temblores, el insomnio, la ansiedad y depresión se debían en parte a la impotencia y a la frigidez. Los neuróticos de guerra eran inestables ya antes del trauma, sobre todo respecto a su sexualidad. Hizo también comentarios sobre la forma en que la parte dañada del cuerpo correspondía a cierto fetichismo, sobre la sumisión femenino pasiva, el aprovechamiento de los síntomas para ganarse una pensión, en fin, de las ganancias secundarias. La introducción de Freud coincidía por lo demás con la de Abraham. La neurosis de guerra era producto de la pulsión sexual reprimida, del conflicto entre el ello y el yo, y si la labor con los neuróticos no habían confirmado esta tesis, era porque los investigadores no habían analizado lo suficiente. Como se ve, la interpretación de Abraham llevada a extremos grotescos fue reafirmada por Freud, y ante sus detractores, Freud presentó su argumento más trillado. Pero los oponentes del psicoanálisis, en quienes la aversión a la sexualidad ha demostrado ser más fuerte que la lógica, se han apresurado a proclamar que la investigación de las neurosis de guerra ha refutado de manera definitiva esta pieza de la teoría psicoanalítica. Lo han hecho incurriendo en un pequeño escamoteo, pues si la investigación, todavía muy poco profunda, de las neurosis de guerra no permite discernir la corrección de la teoría sexual de las neurosis, ello en modo alguno implica que permita discernir la incorrección de esa teoría. Para Freud, Simmel y otros médicos habrían hecho más por sus pacientes si hubieran seguido el tratamiento correcto, esto es, si hubieran abandonado la teoría del trauma y profundizado en los factores sexuales. Pero habíamos dicho en el video de Jung que el psicoanálisis había devenido libresco, lo mismo pasó aquí. Muchos médicos vieneses se habían dedicado voluntariamente al cuidado de soldados heridos, incluso Joseph Breuer, que en ese momento ya tenía 72 años al empezar la guerra, se desplazaba para asumir el tratamiento médico en un hospital de las afueras, se desplazaba en tranvías atestados, soportando las inclemencias del tiempo y resistiendo su propio agotamiento. Esto coincide totalmente con el video que hicimos de él, sobre psicoanálisis y sus inicios. Freud, por el contrario, no había visto a ni uno solo de esos hombres, pasó absorto los años de guerra, acariciando sus antigüedades, fumando puros, escribiendo sus artículos teórico-abstractos y sus lecciones introductorias, analizando a su hija y a los pacientes que aún podían pagar sus honorarios. Como careció de todo contacto con los traumatizados soldados, extrajo sus conclusiones de la especulación y aseveró la causalidad sexual y agresiva, además de mencionar que no iba a haber ningún estrago posguerra. Esto dice nuestra actitud hacia la muerte. Cuando la pugna salvaje de esta guerra se haya decidido, los combatientes victoriosos regresarán a su hogar, junto a su mujer y a sus hijos, y lo harán impertérritos y sin que los turbe pensar en los enemigos a quienes dieron muerte en la lucha cuerpo a cuerpo o mediante las armas de largo alcance. Otra de sus ideas erróneas era que con la desaparición de las condiciones bélicas también cesó la mayoría de las enfermedades neuróticas producidas por la guerra. Esta opinión tenía como base el convencimiento de que la neurosis se generaba en la infancia, por lo que el trauma adulto no podía tener efectos duraderos. Sin embargo, la amplia gama de reacciones de los soldados, que después se reconocería como estrés postraumático, desmintieron por completo sus aseveraciones. En lugar de desaparecer con el cese de los combates, los traumas de guerra hicieron que los hombres siguieran colapsando. Había tanta neurosis como psicosis de guerra. El intento de Freud de englobar todo bajo su principio explicativo del mundo, el de la sexualidad, no solo hizo que se equivocara, sino que perdiera el contexto personal e individual de dichas experiencias. En 1919, Lou Andreas Salomé le escribió a Freud sobre una paciente que padecía síntomas somáticos y obsesivos y que había perdido a su hermano gemelo en la guerra. Bueno, ni ella ni Freud se interesó por la muerte de su hermano. Trataron como de costumbre los típicos factores sexuales.
Esto es homosexualidad reprimida, monismo fálico, complejo de Edipo. El encuentro entre psicoanálisis y neurosis de guerra nos muestra a un Freud que apartaba su mirada de lo que veía, al igual que lo hizo con sus pacientes histéricos de la década de 1890, su necesidad de explicarlo todo en relación a la pulsión sexual, al tiempo que ignoraba las condiciones sociales, impidió reexaminar el papel del trauma, la angustia, la pérdida y la catarsis. Se limitó a hacerlo de manera parcial, a su modo autoanalítico. Adorno ha dicho que los sistemas de pensamiento y de política no quieren nada que no se les parezca, de ahí que la menor desviación, por así decir, les resulte tan insoportable. Esto es lo que pasa con el psicoanálisis cuando eleva la sexualidad a principio explicativo del mundo. Para él no hay nada más aparte de lo sexual y de la muerte, y lo que hace que pervivan estos dogmas es el culto a Freud que sigue vigente hasta hoy, y con él las suposiciones sobre la predisposición infantil. Estos textos sobre la guerra y la muerte son cruciales, pues sirvieron a Freud de base para articular principalmente más allá del principio del placer y el yo y el ello que vamos a ver en el próximo video, y desde luego el malestar en la cultura. Ahí recupera la inclinación agresiva para convertirla en pulsión de muerte, al tiempo que asume una posición política por lo demás reaccionaria. Esta posición, que va de consuno con la posición de los analistas, desde luego que tiene consecuencias políticas. Cuando Freud menciona que en el inconsciente somos una bandada de asesinos, deja de lado su postulado con el que inicia su ensayo, que aparte coincide con el de Max Weber sobre el monopolio de la legítima violencia. Con su tesis naturalista, lo que se vela es cómo la violencia ha servido y sirve para justificar los medios legítimos que caracterizan el poder político, cómo es gestado por el poder con fines económicos y de dominación, y que no tiene otro propósito que el de imponer una forma de organización política y una jerarquía social. Pero al psicoanálisis, como se ha visto o como hemos visto, le gusta mucho la jerarquía. Por esto no quiere saber nada el psicoanálisis, está cómodo en el diván, y es una lástima que lo único que sacuda su posición son los desafortunados eventos políticos y totalitarios de los que se desinteresa.